Abascal, bienvenido una vez más a Es Radio. Ayer despedíamos de estas, pues, que hemos colocado a todos, la verdad, a Germán Tertsch, que se va a las europeas por Vox. Estuvo muy cariñoso y también por Twitter, agradeciendo lo que hemos hecho en esta trinchera y tal. Obedecemos al mismo impulso nacional, y es verdad, y es verdad. Pero comentaba antes con Joaquín Manso que El Mundo sacaba ayer una pieza, que se puede leer todavía hoy, en el que cuenta cómo hace 4 años tú estabas encima de un banco de piedra en Sevilla con un megáfono, 2 o 3 amigos o 4 que te habían acompañado para no estar solo, y había tan poco interés mediático por tu persona y por Vox, que hay una señora que pasa con el carrito de la compra y ni se para a mirar. Que eso ya es, menos mal que no veías por el cogote, porque si no, eso sí que ya es desolador. No, pero veía a muchos pasar así y sin detenerse para nada. Y efectivamente íbamos con el megáfono, con unas letras que se montaban allí, con una caja que a veces se ponía encima del banco y con 10 figurantes. Sí. Que lo que hacían era acercarse disimuladamente cuando empezaba a decir las primeras palabras para hacer un poco de grupo y a ver si conseguíamos llamar a otros 10 o 15 y así cada 500 metros parábamos por Sevilla. Una cosa dura. Bueno, ¿y cómo se vive ese cambio en 4 años, que en realidad es año y medio? Porque yo siempre he dicho, no sé si estás de acuerdo, que en Vox, cuando realmente se convierte en una fuerza política, no en un partido, no en una opción, sino en una fuerza política, en un movimiento de opinión nacional, es después del golpe y del comportamiento de los partidos en el poder y en la oposición con el golpe, y de que tenga que salir el rey y luego los jueces a defender España, el Estado y la nación, las dos cosas. Y que ahí es donde, Vox empieza ese fenómeno que siguen sin ver. Yo no sé si Arriola ha llegado a decir lo mismo que dijo de Podemos, 4 frikis, pero bueno, los 4 deben ser 4 millones. Lo cierto es que ¿cómo vives tú haber pasado de una situación horrible, que es porque quieras que no, un político con experiencia, que ha estado en el PP, que ha estado, lo digo porque alguno no lo recuerda, que ha estado en el Parlamento Vasco, en la Comisión de Educación, que ha sido concejal, que sí que ha estado en una concejalía, en el PP, y que por tanto sabe lo que es la estructura de un partido y también la capacidad mínima de reacción y de interacción que siempre encuentras en la gente, pasar de la nada a que ahora, pues, contaba también las crónicas que llevamos, pues casi una estrella de rock, casi ya no te piden opinión, te piden autógrafos, selfies, o sea que debe ser agotador, pero interiormente eso, ¿cómo lo metabolizas? Porque no es nada fácil. La verdad es que cuando tuvimos muy malos resultados, yo tenía presente esa frase de tratar a la victoria y a la derrota ambas como a 2 impostoras, y he tratado de cumplirla. Y no caímos en la desesperación en aquellos momentos de muy malos resultados, y yo he de decir que todavía no estamos en la euforia y que por suerte no veo a mi alrededor a nadie caer en la euforia, y deseo que no ocurra en ningún momento. Y creo que es porque nosotros no hemos perdido de vista, y lo expresamos así en todos los actos, que la gente no viene a vernos a nosotros. Incluso que la gente no viene a ver unas siglas verdes que son absolutamente prescindibles y que despreciamos incluso nosotros mismos, sino que vienen con una convicción patriótica porque han encontrado en Vox un instrumento, un altavoz. Entonces nosotros, sabiendo que somos eso, pues actuamos con toda la humildad que debemos hacerlo, ¿no? Más allá de los gritos de presidente y de las atrocidades que te dicen las señoras, que dicen que el otro día te tuvieron que ruborizado, te tuvieron que apartar de... Es que a partir de la mediana edad es tremendo, o sea, me pasa a mí en las firmas que no te pasará a ti en los mítines, o sea, Bueno, la verdad es que la gente te dice cosas muy bonitas también, ¿eh? Sí. Yo lo contaba, que me encuentro los bolsillos llenos de estampitas, de cruces, de gente que... Me han dicho que te has tenido que quitar una parte de chatarra porque llevabas ya como los toreros, necesitabas una maleta para abrir antes del mitin con candelarios, escapularios y tal. A mí me han llamado de mi pueblo. Sí. ¿Tiene usted una medalla de la Virgen del Tremedal para Abascal? Pues si es que no tengo una medalla, porque siempre está cerrada la ermita. Si es que, como pasa en España, que la iglesia está siempre cerrada. Entonces, si no te la daría. La Virgen del Tremedal, sí, cuenta Galdós en los episodios nacionales, es con la del Pilar la más milagrera. Sí. Estuvimos parando a Napoleón una temporada. Luego Napoleón tomó el Tremedal, quemó la ermita, el monasterio, lo destrozó todo. Pero lo cierto es que cuando aparece un fenómeno de estas características, y está bien que lo veáis así, es decir, que no es que vosotros hayáis creado el fenómeno, sino que el fenómeno os ha creado a vosotros,
La gran cuestión es cómo se administra, cómo se puede, digamos, unir a otros fenómenos, porque antes estábamos escuchando a Cayetana Álvarez de Toledo y a Inés Arrimadas en TV3 repartiendo estopa en nombre de España y tal. Bueno, y Cayetana hasta con una sudadera amarilla, o sea, ya, en fin, para humillar y pidiendo la dimisión del moderador. Creo que somos casi el único medio, si no el único, que hemos criticado que Vox no estuviera en los debates, porque eso de que no es un grupo político significativo, pues entonces lo será Rufián, el grupo político significativo. Y hay gente que creo que equivocadamente ha pensado que eso favorece a Vox, porque no aparece. Yo creo todo lo contrario, y en todo caso la gente merece un respeto. O sea, el voto de la gente merece un respeto y por lo tanto merece poder elegir y haberte visto a ti al lado de Cunfraude y al lado de Rivera y de Casado y de la Madre Teresa de Caracas, porque ahora has visto que ha tomado los hábitos. O sea, aquel trueno vestido de nazareno. ¿Cómo has visto, digamos, te ha dolido no ir a televisión? En serio. No, realmente me ha dolido ver callados aquellos con los que tendremos que pactar. Es decir, ver cómo en el fondo estaban satisfechos de que alguien les hiciera el trabajo sucio. Sí. Y esa parte sí me ha dolido. Y efectivamente a nosotros se nos ha hurtado la posibilidad de dirigirnos a millones de españoles. Creo que podríamos haber hecho un buen papel, aún en ese escenario complicado y de bajezas. Pero en realidad también ha permitido a muchos españoles ver una vez más quién manda en España. Y realmente nosotros no estamos por un recurso de los separatistas que han hecho el trabajo sucio y que además han conseguido poder hablar desde las prisiones. Y que los españoles vean con claridad, antes del 28 de abril, que el sistema político, judicial, el de la Junta Electoral, en algunos casos, está castigando la lealtad a España y está premiando a los desleales, pues yo creo que es algo que también es bueno que se vea antes del proceso electoral. Otra cuestión, y ya os dejo preguntar y repartirlo, hay muchas preguntas de los oyentes. El fenómeno de los jovencísimos, o sea, de los estudiantes de bachillerato. Esta especie de efervescencia que no se veía desde que España ganó el Mundial contra pronóstico. Y además jugando bastante mal, las cosas como son, pero bueno, tuvimos un Mundial bien. Este fenómeno de chavales de 14, 15 años que se acercan a los mítines de Vox, que están enfervorizados, que le dan tratamiento, pues claro, de ídolo pop, porque es su manera, digamos, de acercarse a las cosas de los mayores, pero que al mismo tiempo denota una inquietud profunda con algo que muchas veces se ha repetido, es que España es nuestra y nos la quieren quitar. Es que es de nuestra propiedad, que es que nos la quieren quitar y es nuestra. ¿Esto cómo lo vives? Es decir, porque esta gente todavía no puede votar. Ya. Y hay muchísimo gente menor de edad que está, digamos, en parte supongo que será por moda, pero en parte también por otro tipo de convencimiento apuntándose a Vox. Yo creo que hay una auténtica revolución entre los jóvenes españoles. De hecho, somos en estos momentos el primer partido en las redes sociales juveniles como Instagram y percibimos en todos los mítines el lleno absoluto de gente muy joven y de chavales, efectivamente, de 14, 15 años. Yo me empecé a sorprender hace unos meses cuando me paraban niños de esa edad a pedirme fotografías por la calle. Y tenemos perfectamente identificada la razón, y es el patriotismo. Es decir, un joven al final lo que necesita son raíces y futuro. Necesita tener autoestima. Y en Vox yo creo que han encontrado una oferta política, una alternativa patriótica, desacomplejada. Y yo creo que los jóvenes no estaban con los debes de otras generaciones que han vivido el patriotismo con una especie de culpa, que lo han mirado con sospecha y lo viven con mucha naturalidad, sin tratar de ofender a nadie, sin excesivos aspavientos. Y yo creo que en Vox han encontrado precisamente esa naturalidad. Creo que la autoestima es esencial para las personas y también para un pueblo, y que eso en el caso de los jóvenes se ha notado muchísimo. Les da una identidad. Bueno, la última cuestión, que decía que era la última anterior, pero es que el otro día echaba cuentas, digo, vamos a ver, ¿qué partido ha fichado a intelectuales como José María Marco, Pedro Fernández Barbadillo e Iván Vélez? Vox. Es decir, también hay algo extraño para que gente que está fuera, digamos, del mundo de la política, Germán
el periodismo está más cerca de la política, digamos. Y tenemos a Montesinos y tenemos a Azpitarte. Esta casa ha surtido, porque esto es una cantera, somos un equipo vendedor. La Masía. No, la Masía nunca. En todo caso, bueno, le llaman en Aragón el más. Pero esta atracción de los intelectuales se debe también a una especie de temor o también a una especie de fervor, porque además hablamos de tres personajes que coinciden en lo mismo, una especie, digamos, no sé, casi de optimismo patológico. A José María Marco, fíjate, fundamos juntos la Ilustración Liberal hace 20 años, se cumplen ahora. El año que viene cumpliremos 20 años de libertad digital que nace de la Ilustración Liberal. Y es un optimista patológico, es como un norteamericano. O sea, Reagan iba perdiendo y sonreía. O sea, le pegan un tiro y sonreía para animar a la escolta, que también le habían dado. O sea, gente que es optimista. Yo soy pesimista, pero activo y tal. Pero Iván Vélez, Pedro Fernández Barbadillo, es decir, gente que tiene su vida hecha, su vida académica hecha, además que es muy confortable en España, siempre que no te salgas de lo políticamente correcto, ¿qué es lo que ven en Vox? Porque en realidad Vox tiene un cuerpo doctrinal por hacer, porque efectivamente se trata de un movimiento que ideológicamente y desde el punto de vista organizativo como partido se empezará a estructurar después de este periodo electoral, si es que termina el periodo, porque esa es otra, no sé si ves posible que se repitan elecciones, es decir, que el resultado sea tan equilibrado que vayamos a elecciones generales, pues a lo mejor a la vuelta del verano. Yo creo que lo que estas personas han visto es, más que algo en Vox, algo en la situación española. Y tiene que ver con que son españoles inteligentes y españoles conscientes que ven el momento de emergencia nacional, que están en riesgo la unidad del país y que está en riesgo la libertad de los españoles por legislaciones de carácter totalitario atribuibles al zapaterismo, a la dictadura progre. Y yo creo que esos son los dos puntos de contacto, no solo para ellos, que esencialmente lo son, sino para otra mucha gente. Y creo que también en la relación personal creen que en Vox pueden defender sus ideas con libertad. Nosotros sabemos que no siempre coincidiremos con las cosas que digan algunos de los intelectuales que hemos fichado, pero lo asumimos. Entendemos perfectamente eso porque Vox no es una secta. Y cuando dices que Vox tiene un cuerpo doctrinal por hacer, bueno, no sé si Vox tiene un cuerpo doctrinal por hacer. En realidad, Vox ha hecho una apelación al sentido común, a la unidad nacional, a la defensa de las libertades básicas, y quizá no deba pasar de ahí nunca, porque tenemos que ser, más que un partido político en estos momentos, un movimiento patriótico y por la libertad que sea capaz de aglutinar a muchas personas. Con lo cual yo no estoy preocupado con que Vox reciba un sello doctrinal concreto, sino que no se salga de las cosas normales, que no acabe en locuras como acaban los progres, prohibiendo Caperucita Roja. Sí. Y yo creo que eso es lo esencial. Si nosotros no nos salimos de la senda del sentido común, de las cosas normales que nos han enseñado en casa, de la unidad nacional y de las libertades de los españoles y la igualdad en todo el territorio nacional, llegaremos muy lejos y podremos representar a mucha gente que tendrá en Vox también un espacio de libertad para debatir cosas, porque no siempre vamos a estar de acuerdo. A ver, pregunta. Y el bloqueo, perdón, lo del bloqueo que habías comentado, la repetición de elecciones... yo creo que va a haber un resultado sorprendente y apabullante en favor de España. Realmente estoy... No solo de Vox. No solo de Vox. Creo que Vox lo va a protagonizar y que Vox va a desbordar las previsiones como ocurrió en Andalucía. En Andalucía no hubo una sola casa demoscópica que fuera capaz de prever un cambio. Por supuesto, no preveían que Vox pudiera entrar con la fuerza que lo hizo y en ningún caso decían que podía haber una alternativa en Andalucía. Era un fatalismo que después de haber padecido al fatalista Rajoy durante 8 años, la mayor parte de los españoles aceptaban. Sí. Eso era imposible. Los socialistas iban a seguir gobernando en Andalucía. Y la cosa cambió, pero no por un escaño o por dos, sino que hubo una alternativa muy clara. No, los socialistas se quedaron en casa. Bueno, y otros muchos votaron a Vox en Andalucía, porque hay mucha gente de izquierdas que tiene sentido común, que tiene sentido patriótico, que tiene sentido de la libertad y que se han sentido traicionados por el Partido Socialista, ni obrero ni español. Y yo estoy convencido de que eso se va a reproducir de alguna manera el 28 de abril y que España va a tener futuro. A ver, Joaquín. No, yo le tomo, decía, Vox no es una secta, y hablaba también de los debates internos dentro que se puedan suscitar dentro del partido. Y voy a preguntar por los externos, es decir, por el papel de la prensa. Yo creo que es la primera vez que participo en una entrevista contigo aquí en Es Radio y estoy muy contento por ello. También de que el lunes El Mundo pudiese publicar una buena entrevista de Javier Negre contigo, con Santiago Abascal. Lo que yo quiero tener claro es si el día que publiquemos un editorial crítico con Vox o una información que os haga sentir incómodo, también
vamos a poder seguir entrevistando a Santiago Abastal o al señor Espinosa de los Monteros o al señor Ortega Smith o a Rocío Monasterio o a quien sea. Bueno, de hecho estamos aquí. De hecho, concedí esa entrevista a Javier Negre y no es que hayáis publicado un editorial crítico con Vox, habéis publicado muchos, informaciones críticas y el libro de estilo del mundo, cuando se refiere a Vox, se refiere como derecha radical. Es decir, ha mejorado. Ahora no es el libro de estilo. Bueno, pero bueno, está bien. Pero quiero decir que a nosotros no nos preocupa la crítica. Es más, asumimos la crítica de los medios de comunicación, que además creemos que es masiva. Yo incluso a Federico alguna mañana lo escucho y me cae un capón. Entonces, nosotros es que somos... si no en casa me la van a mí. Pero... ya te estás pasando a Vox, ya te pasó una vez, no aprendes. Digo, no, pero vamos a ver, es que hay dos cosas, España y la libertad. Y lo que más se parece, pues esto. Luego, a la hora de la gestión del voto, que yo creo que también que Vox puede ser una sorpresa, pero puede ser una sorpresa ahora o dentro de un año. Es decir, creo que este movimiento no ha terminado porque el golpe de Cataluña no ha terminado. Es más, a la cabeza ahora está Sánchez y por lo tanto ese movimiento continuará. Pero en lo que se refiere a la crítica, sí he notado que en las redes, por ejemplo, hay algunos de Vox que parecen realmente de Podemos. O sea que el estilo, bien porque están infatuados de una nueva fe o por lo que sea, o bien porque yo creo que han dejado de cobrar de Soraya o no cobraban y tal, y ahora deciden atacar al sistema pues defendiendo tal, que hay una virulencia. Es verdad que la presencia de Vox es la mayor. El otro día hicimos nosotros un estudio aquí, tengo que decirlo en inglés, nuestra community manager nos hizo un estudio, era 4 veces la presencia de Vox, 4 veces la de todos los demás partidos juntos. Eso es brutal. Pero claro, las redes son también un vertedero. Entonces ahí tienes la caricatura de Vox a favor y en contra, ¿no? Bueno, pero las redes sociales son lo que son y afectan a todos. A Vox se le ve más, efectivamente, porque Vox tiene mucha más presencia, como en su momento la pudo tener Podemos, pero probad a criticar al Partido Popular y encontraréis a sus partidarios también respondiendo con mucha claridad. Yo creo que hay que escuchar a los líderes políticos que representan a las formaciones, pero de verdad nosotros no tenemos ningún problema con la crítica. De hecho, creo que recibimos mucha y hemos dicho que hemos sido, yo creo que maltratados por la mayor parte de los medios de comunicación que han distorsionado nuestro mensaje. Lo que ocurrió Marina Leda con nosotros, con La Sexta, yendo a buscar a los votantes de Vox, fue algo tremendo. Hemos conocido episodios en provincias donde hay periodistas ofreciendo dinero a personas que están en Vox, que están con dudas, que han salido de una lista, para que den documentos internos. Realmente nosotros nos sentimos víctimas de un acoso mediático. Hemos visto en las páginas del País como el otro día a los votantes de Vox se les llamaba borrachos directamente. Y claro, toda esta distorsión de la que nosotros nos consideramos víctimas o esta demonización conduce también al odio y está detrás de las cosas que a nosotros nos pasan por la calle, que nos pasan en los mítines y que vemos por preocupación, aunque sabemos que principalmente los que nos mandan a las puertas de los actos, no solo en Cataluña y en el País Vasco, el otro día en La Coruña, ocurrió en Burgos, son siempre los mismos y son la vanguardia de la capucha de Pedro Sánchez. Lo tengo clarísimo porque son sus socios proetarras, son sus socios golpistas en Cataluña y son sus socios comunistas en toda España. Y claro, nosotros pues nos defendemos a veces con virulencia también. Bueno, pero ¿y no dejando entrar algún periodista a sus actos? Sí, en algún caso, por supuesto. Hay mucha gente de Vox que se queda fuera de los actos. No, pero me refiero a un periodista. Sí. Hay en algunos casos algunos periodistas que el equipo de comunicación le ha dicho, no, usted no le acreditamos. Usted si quiere entra como público, si puede, pero no le acreditamos. A periodistas concretos, que no sé exactamente cuáles son, pero confío en lo que hace. Creo que uno que reveló lo de los WhatsApps, estos que no se debían haber conocido. No conozco el caso concreto, sí que sé que ha habido también conversaciones off the record publicadas y entonces se ha roto por parte del equipo de comunicación la relación con algunos periodistas. Yo le quería preguntar... Yo lo respaldo, ¿eh? Le quería preguntar otra cosa. El otro día algunos tesoreros del PP alertaban de que si el PP no conseguía, por lo menos, si conseguía menos de 80 diputados, iría a la bancarrota absoluta. Uno de los puntos más interesantes, a mí me parece, los 100 puntos de Vox, es cuando dice que se acaben las subvenciones a los partidos políticos. Es decir, y a los sindicatos y a los medios de comunicación. Pero sobre todo me interesa lo de los partidos políticos. Es decir, que los partidos políticos viven de los escaños que sacan. Bueno, sindicatos, claro, el peor sindicato es la patronal, claro. Pero ¿a usted no le parece eso lo más
posible de conseguir de todos sus 100 puntos que no se reciban subvenciones en los partidos políticos? Tendrían que financiarse de otra manera. Bueno, claro, y solo hay una. Afiliados y donaciones, dicen ustedes. O suscripciones privadas. O sea, ir al sistema estadounidense, o sea, eso parece y con total control, ¿no? Con total transparencia, como debe ser, pero yo creo que hay que ir a un sistema de financiación privada a través de los militantes y de los afiliados. Yo creo que los españoles no tienen por qué pagar, sobre todo cuando ya la democracia se ha consolidado con todas sus imperfecciones, no tienen por qué pagar el sistema de partidos. Es decir, y sobre todo no tienen que pagar a los partidos traidores que hay en España, que se han convertido en organizaciones criminales en Cataluña. Pero bueno, ni a esos ni a nosotros. Nosotros pensamos que cada partido, cada sindicato, cada organización patronal debe sostenerse con las cuotas de sus militantes y con las aportaciones privadas que consiga, que deben ser públicas, que debe haber transparencia, que tienen que estar auditadas. Y es difícil conseguirlo, efectivamente, pero nosotros cuando lleguemos al Parlamento vamos a hacerles votar a todos sobre eso y van a tener que retratarse ante el pueblo español. Y si no quieren quitarlas todas, pues diremos, bueno, pues las tenemos que rebajar al 50% y tendrán que votar. Y todo el mundo lo verá y eso será determinante también a la hora de elegir a nuestros representantes. Alejandro, una pregunta antes de los brevísima. Que hay muchísimas preguntas. Todo el mundo sabe, coincide y opina que va a ser el sorpresón del domingo el resultado de Vox. Parece que eso indubitable. Incluso en el puesto número 2 o en el número 1 de las tres derechas, como dice nuestro admirado Pedro Sánchez. ¿Usted se vería vicepresidente de un gobierno de Pablo Casado? Bueno, yo creo que esa pregunta se la tienes que hacer a Pablo Casado. ¿Pero usted diría que no? Pero de vicepresidente Pablo Casado. Claro, no, de vicepresidente Pablo Casado, digo. No lo había entendido. No, Vox sale con toda la ambición. No salimos a ser la muleta del Partido Popular ni de Ciudadanos, que por cierto, no sabemos qué papel va a jugar en caso de que haya una alternativa patriótica en España. Y no lo sabemos porque en Andalucía generó muchísima zozobra, porque la posición de Ciudadanos parece que venía del otro lado de los Pirineos, del Palacio del Elíseo, y le decían que había que aplicar un cordón sanitario a Vox. Y nosotros vemos eso con preocupación. Y creemos que para que no haya ninguna duda de que la alternativa que elijan los españoles va a poder desalojar al Frente Popular de socialistas, separatistas y comunistas, lo esencial es que Vox lidere esa alternativa. Porque Vox se atreve y porque el Partido Popular y Ciudadanos está demostrando en Andalucía, a pesar de algunos pequeños cambios, que no se cumple lo pactado con Vox en materia de leyes de género, en materia de memoria histórica, en materia de inmigración. Pero en cambio sí han cumplido mucho más de lo que podíamos pensar y en menos tiempo, en 100 días. Es verdad que está en el programa de Vox también y que es parte. Y hay que decir que en el programa que hicimos en Tomares, Moreno Bonilla y José Luis Sanz, los dos, elogiaron a Vox y nuestro pacto es con Vox y con Ciudadanos. Atacaron a Ciudadanos, pero elogiaron a Vox y la supresión del impuesto de sucesiones, que era lo más grave que pasaba en España. 1 de cada 3 herencias de los andaluces tenían que irse. Se habían ido a Madrid para poder heredar algo de sus padres. Es decir, tremendo. A ver para cuándo en Asturias. Porque no veas. Pero es que han hecho 2 cosas que a mí me asombra que no aparecieran en la... Bueno, se lo diré mañana a Pablo Casado. Me asombra. O sea por la presión de Vox, que yo creo que es fundamental en la Junta. Es que si no, no sale una ley. O sea, te tienen que apoyar. 2 cosas que han aparecido. Los 500.000 enfermos en lista de espera ocultados por la Junta para quedar bien en las estadísticas y las 26.000 personas que han muerto esperando que les ayude la ley de dependencia porque eran unos inútiles que eran incapaces de llevarlas a cabo. Más otra que salió, que es que 4 de 5 euros para ayudar a las mujeres maltratadas no llegaban a las mujeres maltratadas. Claro. Se quedaban en chiringuitos. Quiero decir que eso también es para que Vox pueda presumir. Es que a mí me asombra que Vox, por una razón, y creo que tienen razón en la violencia de género y en la de memoria histórica, que ahora van a llamar memoria de concordia o algo así. No hace falta ninguna memoria. No hace falta, porque es una imposición también de la memoria sobre la transición. Pues cada uno tiene la suya. No... Pero los avances en estos 100 días son tan espectaculares en Andalucía que a mí me asombra que no lo reivindique el PP ni Ciudadanos para que no digan que están con Vox. Pero también lo podía reivindicar Vox. No, yo lo que digo es que esos avances en Andalucía serían mucho más acelerados y mucho más grandes si los hubiese liderado Vox. Bueno, aunque estos van muy despacito y normalmente no se atreven con la dictadura progre. Tienen muchas dudas. Pero en 100 días, si a mí me dicen que Moreno Bonilla va a hacer todo lo que han hecho... No te lo crees. Bueno, que a mí me dicen que los quirófanos a las 2 semanas iban a empezar a operar
que Ciandir pues están operando mañana, tarde y fines de semana por el plan que tenía un señor llamado Jesús Aguirre, que yo creía que era el difunto duque de Alba. Y bajar los impuestos en Andalucía. Pero en menos de 100 días. Bueno, es que a mí me parece un milagro. O sea, es una cosa asombrosa. No ha sucedido en ninguna comunidad autónoma. En Madrid costó mucho más y le costó a Esperanza Aguirre la guerra a muerte con Montoro, etcétera, porque no querían armonizar, que así llamaban, también Aguado, querían armonizar la sucesión, que consistía en machacar los impuestos a todos. Pero bueno, vamos con los oyentes, que hay muchísimas preguntas. Sí, hay muchísimas preguntas y también hemos recibido muchísimas llamadas, tanto en el contestador como en Centralita, lo tengo que decir, preguntando por qué no han recibido documentación electoral de Vox. Después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Vanessa, vamos con preguntas y tal. Los elogios y eso nos lo hemos ahorrado, ¿no? Sí, vamos con las preguntas. Decía que muchos oyentes preguntaban por la propaganda electoral, pero también tengo que decir que hay muchas dudas sobre dónde va a ser hoy el acto de Vox, porque muchos medios están diciendo que va a ser en Sevilla en lugar de en Valencia, que es donde está programado, si no me equivoco. Sí, en Sevilla fue ayer y hoy por la tarde es en Valencia. Está anunciado en todas las redes sociales, no sé exactamente cuál es el sitio, pero un sitio muy grande como todos. Museo Príncipe Felipe, creo recordar, según las previsiones que habéis mandado vosotros mismos. Vamos, yo enseguida salgo para Valencia, ya es el último, y mañana cerramos en la Plaza de Colón en Madrid, porque ya no queremos que nadie se quede fuera y hemos dicho, bueno, pues nos vamos a Colón y esperamos un gran acto mañana por la noche. Bueno, pues aclarar este punto. Y en cuanto a la propaganda electoral, los sobres electorales, lo importante es que la gente sepa que los sobres que están llegando a las casas de los partidos que están en el Congreso de los Diputados son sobres que pagan ellos mismos, los ciudadanos. Los sobres que están llegando de Vox a algunas casas, no a todas, son sobres que pagan los militantes de Vox. Y eso es importante que se sepa. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros no tenemos la financiación suficiente como para mandar un sobre a todas las casas de España. De hecho, la papeleta que está llegando nuestra es la del Congreso, la del Senado. Es muy caro y no podemos mandarla. Realmente nosotros tenemos un presupuesto bajo para esta campaña que fundamentalmente sirve para pagar pues, los desplazamientos, los mítines y realmente es una campaña modestísima la nuestra. O sea, pero que en realidad que no piensen que hay un boicot. Bueno, sí hay un boicot. Y es que unos lo tienen todo y otros no tenemos nada. Y el boicot es que a los ciudadanos se les hace pagar los envíos de los partidos a sus propias casas. Y eso es algo con lo que creo que también tenemos que acabar. Bueno, vamos a escuchar los mensajes de los oyentes en el contestador. Muchos están de acuerdo con la supresión de autonomías, pero dudan de que sea viable. Así que le preguntan sobre este asunto, pero también hay más temas. Por ejemplo, vamos a empezar escuchando a Julia, que nos cuenta que tiene miedo por la situación en el País Vasco. Soy Julia, le llamo desde Madrid. Pero he vivido muchos años en Navarra y conozco bien el ambiente y se empieza a cortar el grifo a todos los batasuneros. ¿Usted no cree que volveríamos otra vez a los años 80, a la Cale Borroca? Porque a mí me asusta. ¿Se van a resignar ellos a perder todo lo que ahora mismo tienen? ¿Cuál es la diferencia entre usted y el señor Casado? ¿Qué piensa usted ante los ocupas? Señor Abascal, ¿cómo sería el proceso de revertir el estado de las autonomías? Bueno, con los ocupas, permitir que la policía los pueda echar con una patada en el culo inmediatamente en cuanto han ocupado una casa. Es decir, que haya un registro de propiedades en la policía y que no haya que ir a un procedimiento judicial. Es decir, garantizar la propiedad privada de la gente, de toda la gente, pero que en ocasiones es gente muy humilde que ve cuando llega a su casa no puede entrar, porque hay una legislación hecha por los progres que lo que hace es facilitar las ocupaciones. Y nosotros tenemos claro que hay que defender la vida, la libertad y la propiedad privada, que eso es absolutamente esencial para el mantenimiento del sistema democrático. En cuanto al Estado de las Autonomías, nosotros planteamos la transformación del Estado de las Autonomías en un Estado unitario, políticamente centralizado y administrativamente descentralizado, que no tenga 17 parlamentos, solo con uno. Sabemos que eso exige una reforma constitucional, pero queremos que los españoles sepan que ese es nuestro objetivo. No queremos hurtárselo a nadie, no queremos ocultarlo. Esa es nuestra estación de llegada. Creemos que es el sistema ideal para España. Mientras tanto, es posible la recuperación de algunas competencias, como las posible, exigible, deseable, necesario, como las de educación, las de sanidad, las de justicia y las de interior. La señora que preguntaba si una política contundente en el País Vasco respecto a las organizaciones políticas Vasco, en Navarra en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Baleares, porque son 5 frentes abiertos. Bueno, yo no tengo ninguna duda que la aplicación de la ley es muy educativa. Y fue muy educativa
la ley de partidos cuando permitió la ilegalización de las marcas políticas de ETA. Ocurrió lo contrario de lo que se pronosticaba y de lo que temía esta señora. No aumentó la violencia en las calles, no aumentaron los crímenes, al contrario, redujeron su apoyo social claramente, se sintieron atacados por un Estado que por fin defendía la libertad y el orden constitucional, y yo creo que es lo que pasaría. Y eso es lo que reclamamos en Cataluña y en el País Vasco. Las organizaciones criminales que se han puesto al lado del golpe de Estado en Cataluña tienen que ser disueltas. Y esos son los partidos que han dado el golpe. Y, por supuesto, en el País Vasco, las organizaciones criminales proetarras. Bueno, el otro día, demostrando que lo suyo no es leer libros, le reconozca que el golpe de humor de Albert Rivera, diciendo, como es San Jordi, le voy a regalar un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral, el golpe se fue muy bueno. Y el otro contraatacó con el libro que ha hecho Sánchez Dragó sobre Sánchez Dragó, aprovechando que Santiago Abascal pasaba por ahí. Eso se lo dije que el otro día a Fernando, y se rió, porque es la verdad. O sea, es que solamente alguien al que le estorba lo negro, como se decía, que no ha leído nada, no había visto el libro, porque en el libro, además, el moderado es Abascal. O sea, el que está y disparata. Cuando le dice, oye, ¿sabes que en mi habitación hay una esvástica? Que le suelta un rollo. Un rollo patatero, al final el auguro, no sé qué, y este está... Pero hay un momento que a mí me pareció interesante, dentro de que es imposible reducir a la racionalidad a Fernando Sánchez Dragó, porque es así, será siempre así, etcétera. Y puede que eternamente, porque desde la última vez que lo operaron del corazón está otra vez más joven, o sea, es una cosa sorprendente. Pero él hace que las pocas veces que puede hablar Santiago Abascal en el libro, que debe ser como la 10ª parte del contenido, dice, vamos a ver, en lo de las autonomías es necesario que haya posiciones maximalistas para que las minimalistas hagan algo. Es decir, si nosotros no decimos que se van a suspender, que deberían suspenderse todas las autonomías, no se recuperarán siquiera las competencias. Es decir, ya sabemos que esto es un proceso largo. ¿No cree que quizá habría que poner más el acento en que se trata precisamente de un proceso negociado, en el que quizás hay un apoyo del 80 o el 90% de la población, en asuntos como, por ejemplo, justicia, interior y educación? Yo creo que no solamente los votantes del PP, Ciudadanos y Vox, es que yo creo que la mitad de los del PSOE están también a favor. Esta idea de que no quieren suspender las autonomías, cerrarlas ahora, sino que estamos en un proceso de recuperación de facultades del Estado que de una manera irresponsable, tanto el PP como el PSOE, pensando que no iba a pasar lo que finalmente tenía que pasar y ha pasado, que fue el golpe de Estado, ¿no cree que para Vox no sería conveniente también dar esa idea? Esto es, como ha dicho usted antes, esto es a lo que nosotros aspiramos. Pero sabemos que esto es un proceso. Estamos dispuestos a negociar. Pues lo primero, la disolución de los Mozos de Escuadra, que también la han pedido, cosa en la que estoy absolutamente de acuerdo. Y alguno que entre la Policía Nacional, los que se lo merezcan. Pero lo que es más complicado, sanidad y educación, pues yo creo que hay un margen de negociación amplísimo. ¿No sería mejor para el mensaje de Vox, no es lo queremos todo y ahora, sino lo queremos todo por partes? Bueno, realmente nosotros lo matizamos siempre que podemos. A veces el mensaje llega mejor, con más claridad y con la precisión que nos gustaría, y otras veces no. Pero bien, está bien que no ocultemos cuál es nuestro objetivo final, pero siempre decimos que es un proceso gradual. Y hay una frase de Burke, que no es la que cita todo el mundo, que a mí me ha marcado, que dice algo así como: cuando el equilibrio del velero en el que navego se ve escorado por un exceso de carga a un lado, yo procuro poner el peso de la razón en el lado contrario de tal manera que pueda mantenerse el equilibrio. Y esto lo explicamos también para referirnos al estado de las autonomías, para que mucha gente entienda que más allá de que nuestra propuesta ideal es la de la supresión total del estado de las autonomías, estamos haciendo una contribución a contrapesar el desafío separatista y a que los que no se atreven a hacer ningún cambio y que han convertido el consenso de las autonomías, que era un consenso, en el ideal, porque yo veo al PP y a Ciudadanos defendiendo las autonomías que son un consenso muerto, con unos socialistas que ya se han tirado por la pendiente federalista y que han roto ese consenso, y con unos separatistas que van a la secesión. Entonces, ¿qué sentido tiene abrazarse a un consenso que ha sido abandonado ya por la mitad del arco político en España? Y yo creo que Vox juega un papel esencial haciendo de contrapeso. Y tratamos de explicarlo, pero no es una estrategia solo, ¿eh? No, a mí sirve como estrategia, pero
pero nuestro objetivo es claro. Le preguntaba a un oyente, Federico, por la diferencia con Pablo Casado, que mañana estará aquí en la misma asiento donde está ahora mismo sentado Santiago Abascal. La diferencia entre Santiago Abascal y Pablo Casado. Que eran amigos. No, yo tengo buena relación con Pablo Casado, pero eso lo tendrá que analizar cada uno. Pero bueno, yo no he sido el vicesecretario de Comunicación de Mariano Rajoy durante los peores años del PP y yo no estoy al frente de un partido que no controlo. Porque Casado un día dice una cosa, al día siguiente Feijóo le dice la contraria y tiene sus problemas. El PP es un partido que defiende el Estado de las autonomías, que está asumiendo las legislaciones ideológicas de la izquierda y nosotros estamos muy lejos de eso, más allá de otras diferencias en las que podríamos entrar. Pero bueno, yo sé que cuando hablo de Casado estoy ante el adversario, no estoy ante el enemigo. El enemigo es Pedro Sánchez, que no tiene ningún escrúpulo, que solo ambiciona el poder y que ha pactado, mintiendo a todo el mundo, con aquellos que han justificado el asesinato de sus compañeros socialistas en el País Vasco, que ha pactado con el comunismo populista con el que dijo que no pactaría y que ha pactado con los que todavía están cabalgando sobre un golpe de Estado separatista vivo en Cataluña. ¿Cómo cree que va a acabar el juicio y qué viene después del juicio? ¿Usted cree que realmente Pedro Sánchez es Pedro Indultez o piensa que lo va a descabalgar antes de que pueda indultar? Y en todo caso, después del juicio, donde están presentes ustedes como acusación popular, ¿cómo cree que se va a desarrollar ese proceso, que es un proceso también de opinión? Porque hay que decir que al golpe se ha llegado por el dominio absoluto de los medios de comunicación en Cataluña y de buena parte de los medios de comunicación a nivel nacional, porque manda la izquierda y la izquierda está con el nacionalismo. Yo creo que la posibilidad de que haya indultos y cómo se desarrolle el proceso de opinión nacional en relación con la sentencia, con lo que ocurre en Cataluña, dependen esencialmente de los resultados del 28 de abril. Si obtenemos una gran victoria para España este domingo, por supuesto no habrá indultos, que están garantizados con Pedro Sánchez, sino que habrá justicia contra los malhechores, que es lo que reza el escudo de mi provincia, de Álava. Y habrá un proceso de opinión nacional clarísimo, de restauración del orden constitucional, de recuperación del orgullo de sentirnos españoles, de revalorización de los elementos comunes que a todos los españoles nos identifican. Yo creo que los españoles necesitan liderazgo, necesitan claridad y es lo que tenemos que ofrecerles desde el Gobierno a partir del domingo. Bueno, pues muchas gracias, Santiago Abascal. Me alegra que siga, que no se haya encimado. Que alguna vez digo en broma, pero algo en serio, que es el único cuerdo en un partido de locos. No, eso no es así. Eso no es así. Ahora de verdad, estoy rodeado de gente fantástica y no habría llegado aquí sin ellos. Ahora no es así. Pero a que en el momento en que se queda usted solo, después de que el grupo primero, el de los seniors y tal, aquello desaparece, porque faltaron por 2.000 votos, no salió el escaño de Vidal Quadras, entonces se queda usted solo. Si no hubiera tenido un grupo de gente, digamos, que no tiene mucho en cuenta los datos de la realidad, ahora ya es otra cosa, ahora ya es, el problema ahora es elegir. Por cierto, ¿cómo va a elegir usted para que no se le cuelen garridos? Pero cuando nos hemos quedado solos y hemos seguido adelante, no ha sido por un acto de locura, ha sido por un acto de amor a España, de convicción de que los españoles de verdad querían a su país y amaban la libertad. De verdad no ha sido un acto de locura, aunque eso entendamos que no, que pueda serlo de alguna si a mí manera. Lo que me asombra es que usted haya podido regularlo, o sea, que lo haya podido controlar. O sea, en estos momentos, vamos, es que no tengo ninguna duda, es un reformista nacional avanzado y en su partido hay la mayoría, yo creo que comulga con eso y por eso recibe muchos votos de gente que ha votado Ciudadanos, que votó Ciudadanos porque le había traicionado Rajoy, y de gente que ha votado PP y que puede votar ahora Vox, y de gente que ha votado Izquierda Unida y PSOE. Y de mucha gente que no votaba. Exactamente. Santiago, y usted ya sé que estamos terminando. ¿Usted tiene una valoración de lo que sucedió ayer? Es decir, de esa actuación del señor Garrido, de cambiar sorpresivamente de partido en 48 horas. Bueno, a mí lo que me sorprende es que aparezcan las dos candidaturas publicadas, ¿no? Eso es una cosa verdaderamente inaudita. Todavía no se ha borrado. A ver, ningún partido. En la de Ciudadanos todavía no aparece, tienen que enmendar. Bueno, eso es lo sorprendente, ¿no? Pero, bueno, yo he de decir que ningún partido está libre de que le ocurra algo así. Hay que tratar de vigilar y yo no quiero lanzar una piedra porque es muy difícil hacer las listas, es muy difícil controlar a todas las personas en todas las provincias, en todos los ayuntamientos que se acercan a un proyecto político. Yo creo que en el caso de Vox, la mayor parte de la gente que se acerca lo hace por patriotismo, con deseo de servir, pero habrá alguno que haya venido con ganas de servirse y al que no hayamos detectado. Por eso el otro día cuando me preguntaban en un programa, ¿hay corrupción en su partido?
Y decía, pues mira, estoy seguro que algo hay, porque Vox no va a derogar la condición humana, la corrupción existe, pero en cuanto la detectemos vamos a expulsarla. Y contrastaba un poco con las respuestas que habían dado los otros, que decían, no, en nuestro partido no hay corrupción, ¿no? Yo estoy convencido de que alguno se nos habrá colado y lo único que garantizo es que actuaremos de manera igual que cuando expeditiva. Bertino Borne le preguntaba a todo el mundo, ¿usted es feminista? Hombre, si feminismo en Aidu... No. Bueno, Santiago Abascal, muchas gracias, mucha suerte este domingo y esto continúa. Es decir, ojalá España gane esa batalla, que efectivamente, pero es una batalla. No tengo ninguna duda. La guerra es muy larga, va a durar. Esta primera guerra anticarlista y antiseparatista, yo calculo unos 3 años, que es lo que duraban las guerras civiles en España, y luego vendrán otras, y estoy seguro de que al final ganaremos los buenos. Y también estoy seguro de que ahí estarán la mayoría de los de Vox, una vez que haya detectado las ovejas negras y las haya mandado a otros. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Yo estoy convencido también de que España va a pervivir. Vamos allá. Es la mañana de Federico,